Hola, buenas noches. Hoy sábado, saben que los sábados habitualmente hay el equipo Zulu. Esta semana no habrá. Está un poco el tema complicado con el tema de Ucrania y hemos aprovechado para hacer un programa nosotros un poco especial para intentar resumir lo que está pasando las últimas horas, vamos a decirlo así. El primer tema, vamos a tratar 5 temas durante esta noche. El primer tema va a ser explicar algo que para nosotros es básico y sabemos que hay mucha gente que no lo acaba de entender. Sabemos que hay mucha gente que le cuesta entenderlo. Estamos delante de una guerra. Y cuando hay una guerra, pues obviamente hay información, desinformación, hay muchos factores que nunca hay que olvidar, pero el principal es que esto es una guerra. Y en las guerras, con todos los respetos, pues oiga, los sentimientos, cuando intentas analizarlo, hay que dejarlos de un lado. Y lo que estamos viendo en estos momentos es mucha gente enfadada con el mundo, mucha gente que se cree conocedora ahora de la realidad de ciertos países, mucha gente que explica cosas sin tener, con todo el respeto, ni puñetera idea de lo que está hablando. Y está muy bien los sentimientos, nadie lo va a negar, y es muy interesante, y todo lo que quieran valorar, pero aquí intentamos hacer análisis. Y para eso a veces, no diremos que no seamos humanos, pero nos toca a veces tocar esa fibra más sensible, esas informaciones que a veces no pueden dejarse llevar simple y llanamente por las sensaciones o porque uno es muy malo y otro es muy bueno. Lamentablemente eso no funciona así. Esto no es un juego, esto es una puñetera guerra. Y hay que decirlo bien alto, porque hay mucha gente que debe pensar que esto es simple y llanamente un juego. Iremos luego a hablar de la repercusión, digamos, en los medios de comunicación de toda esta crisis de Ucrania, tanto en el sentido desde Rusia como en el sentido desde España y desde el sentido incluso de algunos medios españoles en algunos países que han visto complicar sus acciones. Luego volveremos hacia España, la repercusión al revés que ha tenido en la política o que está teniendo en la política en España, sobre todo en los partidos más supuestamente vinculados a esta Rusia de Putin. Y obviamente estamos hablando, en este caso, de Podemos. Luego daremos un pequeño paseo por más intenciones que parece intentar plasmar el Partido Popular y acabaremos en Cataluña hablando de un par de temas. Ya saben que Cataluña cada vez es menos interesante, pero oiga, pues por darles unos minutos tampoco nos van a quitar aquí la audiencia ni nada, es decir, vamos a intentar darles unos minutos para intentar explicar más cosas en esa Cataluña que cada vez está más desnortada en todos los aspectos y que a veces, con todo el respeto, y hablamos de este Barcelona, como bien saben, nos hace, cuanto menos, gracia por no decir desgracia. Pues si le parece empezamos con el tema de Ucrania y empezamos con eso que a lo mejor es muy básico, pero yo creo que algunos todavía no lo han entendido. Estamos delante de una guerra. Y una guerra es el peor escenario que ha habido, que hay en la historia de las humanidades, de la humanidad, perdón. La guerra es lo peor. Es cierto que una de las cosas que nosotros siempre hemos analizado y hemos pensado es que la guerra, una fase muy importante es la información. A menos conocimiento, menos dolorosa la guerra. Obviamente, si nosotros nos explican con todo el respeto una guerra en Filipinas entre guerrilla y el ejército de Filipinas, pues con todo el respeto nos la puede sudar más o menos. Vamos a ser así vulgares, pero se va a entender mejor. Cuanto más cerca, obviamente, más conflictivo puede ser. Pero cuando intentas analizar un elemento como la guerra, no puedes entrar en el valor de los sentimientos. Y hay mucha gente que está entrando en este análisis de la guerra o pretendido análisis de la guerra entrando desde los sentimientos, que obviamente como personas humanas es profundamente respetable y cada uno puede tener sus ideas, pero hombre, tildar a unos de locos, a otros de santos, a otros de yo que sé qué, pues se hace complicado para intentar interpretar la guerra. Estamos delante además de una guerra de la desinformación, de noticias, no diremos falsas, pero diremos poco confirmadas, para decirlo más finamente. Hoy hemos tenido unas cuantas, por ejemplo, ataques a los corredores de humanitarios que se habían creado en la ciudad de Mariupol, hablamos en el sur de Ucrania. Informaciones que hablan, por ejemplo, de que uno de los negociadores del gobierno ucraniano que ha ido a estas conversaciones con el gobierno ruso, literalmente, por ejemplo, ha sido fusilado, porque en el gobierno ucraniano consideran que es traidor. Curiosamente, esta información sale de fuentes rusas. Todo es bastante complejo. Luego los ataques, los fusilamientos masivos que se dicen que hay en algunas ciudades de Ucrania por parte de tropas rusas.
Todo esto lanzado desde redes, que es la gran diferencia con otras guerras, la existencia de redes, con lo cual las fake news, las noticias poco confirmadas, se avanzan cada vez de una manera más directa. Es lo que a veces hemos llamado el minuto y resultado, que complica mucho la interpretación de la realidad y que hace que nosotros intentemos alejarnos. En muchas ocasiones intentemos ver un análisis desde aquello que decimos a veces desde Marte, porque intentar entender un conflicto, sea el que sea, es complicado. Intentar entender una guerra o intentar entender el minuto exacto donde están pasando las cosas es complejo. Y en una guerra, hay que decirlo así de claro, parece que la gente viva en otra historia, viva de demasiado ver películas o lo que sea, o de guardar los nervios. Pero imaginen una situación compleja, imagínense ustedes mismos que de golpe les ponen un arma delante, entran en una ciudad, porque muchos de los que están entrando no son soldados profesionales, son lo que serían soldados de quintas, es decir, lo que están haciendo servicio militar obligatorio. Hablamos del caso ruso o el caso ucraniano, que en muchos casos además no son ni militares de ese estilo, sino son gente que ha cogido un arma y te encuentras delante un enemigo, un supuesto enemigo, porque te han dicho que esos son los malos. ¿Cuántos de ustedes preguntan antes de disparar? Las guerras, no diremos aquella frase que las carga el diablo, pero la realidad es que las guerras es muy fácil analizarlas desde un sofá a 2.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros de distancia. Hablamos en este caso de los medios españoles, pero podríamos interpretarlo también de otros medios europeos o americanos, o incluso rusos. Es muy fácil analizar una guerra desde la distancia, pero cuando te encuentras en la situación, 7 noches durmiendo mal, durmiendo en medio de un bosque, durmiendo en un carro de combate, no te vas con hostias. Vamos a decirlo así, claro, y alguno se va a ofender y alguno nos va a poner a parir. La guerra es la guerra. Y parece mentira que haya gente que no entienda que en la guerra el principal perdedor son los derechos humanos, de uno y de otro lado. Nadie pregunta, oiga, le voy a disparar, pero usted es padre de familia, o usted es madre de familia. Nadie pregunta nada. La guerra es cruel de concepto y muchos parece que no entienden eso y que simplemente entienden de bandos y de organizaciones, cuando lo que hay que entender es de la crueldad de una situación complicada que debería haberse obviamente evitado, pero que una vez estamos en ella, oiga, lo que no podemos es mirar hacia otro lado o pensar que esto va de personas que en un momento de crisis, de pánico, de sensación, porque se imaginan que dormir 7 días seguidos en una trinchera, por llamarlo de alguna manera, o en un carro de combate, lo que menos te hace es estar lúcido para tomar decisiones humanitarias. Lo único que quieres es acabar, acabar, acabar y acabar. Y si es con el enemigo, acabar con él. Nos sorprende muchas veces esas pantomimas, que podemos decir, de ciertos medios que parece que solo criminalizan a uno o a otros, y no entramos en bandos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Creemos que en una guerra los resultados finales son graves para ambos lados. Muere gente en ambos lados, muere gente, vamos a decirlo con claridad, gente joven en ambos lados, mueren niños que hemos visto hoy en ambos, en este caso en el lado de los invadidos, pero al final nadie es responsable de lo que está pasando. Porque con todo el respeto, y aunque se infrinja la declaraciones de Ginebra, etcétera, etcétera, por ejemplo, donde no se pueden mostrar prisioneros de guerra, cosa que están haciendo uno de los lados, en este caso el ejército ucraniano, son unos auténticos críos, que los dejas ahí, tienen miedo. Y eso al final es la realidad del siglo XXI. Seguramente en el siglo XX, la tan hablada Segunda Guerra Mundial, por citar la más conocida, ya la de Vietnam se hablaba de otra esfera. Tú veías las películas, veías los documentales, y decías que todo el mundo iba contento a la guerra. Y quienes sabemos de estas historias, sabemos que al final lo que te lleva más es el pánico de una situación que no controlas y donde puede acabar tu vida de un día para otro. Te debes refugiar, váyase a pensar en religión, en cualquier otras cosas, para intentar superar los miedos. Pero imagínense eso en una sociedad poco informada como la del siglo pasado. Imagínense en una
como la actual, donde puedes estar hablando por WhatsApp desde el frente con todos tus parientes, desde Twitter puedes estar explicando historias con todos tus seguidores, y eso al final complica mucho más la realidad, porque lo que está claro es que la guerra es una guerra, y una guerra, claro que puede requerir de análisis militar, incluso podríamos decir que aquí ya saben que no estamos en disposición de hacer análisis militar. No sabemos si entrando por la derecha, por la izquierda van a conquistar mejor Kiev o no. Tenemos nuestras nociones, pero de ahí a ser expertos no lo somos, ni pretendemos serlo. Pero sí creemos que hay que decir que la desinformación se está convirtiendo en la base fundamental de todas las acciones. Y hay que intentar apelar a aquellos que quieran guiarse por los sentimientos y por la desinformación. Adelante, más faltaría. Cada uno es libre de hacerlo. Nadie podemos criticarlo, obviamente. Si alguien cree que se han producido unos crímenes brutales, hay que denunciarlo totalmente. Y a lo mejor se han producido situaciones difíciles en el frente, como es normal, insistimos. A nadie se le pasa por la cabeza estar dentro de por ejemplo, de un tanque, digamos ruso, ucraniano, nos da igual en este caso, y que alguien te esté tirando o disparando y que pretendas decirle, oiga, perdone, déjeme pasar. No va así. Lo ves delante, enfocas y disparas y se acaba la historia. Y si son dos, son dos. Y si son militares, son militares. Si son civiles, mala suerte no haberse puesto en el medio. Y eso es la triste realidad que algunos parecen ignorar. Estamos delante, obviamente, de una invasión de Rusia, de un país, Ucrania en este caso, y las invasiones no son invasiones, a pesar del intento, y eso hay que decirlo con toda franqueza, el intento quirúrgico de Rusia de eliminar elementos hostiles, según ellos, en posiciones claras y definidas. Pero la guerra se está complicando, se está alargando, no es esa guerra relámpago que querían algunos, y la resistencia ucraniana parece que está complicando todavía más las cosas. A partir de ahí, cada uno que quiera seguir el minuto resultado, que tenga sobre todo muy a mano lo que son las fake news, porque muchas de las fake news lo que hacen es ensalzar o un lado o criticar ferozmente el otro. Hemos visto hoy noticias, llamamos fake news o no, porque no son confirmadas, desde que se habla de fusilamientos masivos por parte de tropas rusas, que se hablaba, por otro lado, de fusilamientos masivos también por parte de tropas ucranianas. Aquí se va de todos lados. Y la realidad, al final, es que es muy difícil intentar entender una guerra si intentas estar pendiente de todos los personajes, de todas las personas implicadas, porque al final, seamos sinceros, si estás enfrentando ejércitos de miles de personas, nadie puede controlar la psicología de esas personas en un momento intenso y en un momento tenso, como una batalla, donde te estás jugando literalmente la vida. Creemos algunos que hay que intentar reflexionar con esa aproximación, no entrar en quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Lo hemos dicho y lo insistimos, buenos en una guerra no hay, y malos en una guerra en muchas ocasiones tampoco hay. Hay simplemente gente que lo tiran en el campo de batalla y que debe de sobrevivir matando al que tiene enfrente, aunque algunos esos no lo acaben de entender. Es la realidad que muchos no ven. A algunos les gusta culpabilizar a unos, atacar a otros, defender a otros. Nosotros pensamos que obviamente hay algo que hay que decir sin ningún género de duda, que es que el ataque, la invasión se produce desde Rusia. Eso creemos que es algo que no hace falta explicar más, pero a partir de ahí los hechos se desarrollan de una manera muy rápida, los movimientos de una manera muy rápida, y al final se hace complicado ver factores diferentes. Hoy, por ejemplo, hoy se pide repetidamente desde Ucrania que se produzca esa exclusión aérea, lo cual nos dice, y lo hemos dicho muchas veces, que hay que leer entre líneas, nos dice dos cosas fundamentales. Una, que el ejército ucraniano aéreo está totalmente desmantelado, que los ataques a los aeródromos, a los aviones
Por cierto, se ha sabido que ese fantasma de Kiev, ese fantasma piloto volador que había batido, era otra mentira de desinformación. Hay que ir con mucho cuidado con todo eso. Y quiere decir, obviamente, otras lágrimas, hay que decirlo así, y a alguno le moleste, lo sabemos, del gobierno de Ucrania para implicar nuevamente a la OTAN en el conflicto. Corren unos por eliminar el gobierno de Ucrania, hablamos de los rusos, corren los ucranianos por intentar implicar a terceros países. Corren porque son conscientes que su ejército tiene todas las de perder. Y eso lo hemos dicho desde el primer día, y saben que solo la implicación de los gobiernos europeos, que parecía que era menos, luego un poco más tibio, parece que lo de la exclusión aérea es un conflicto que no quiere entrar porque implicaría derribar cualquier nave rusa actualmente en el aire. Insistimos en algo que algunos se han enfadado cuando hablamos ayer de que la guerra de guerrillas como tal en el siglo XXI creemos que no existe. Lo explicamos rápidamente. Con los métodos actuales, llámenle satélites, etcétera, esto no es como la Segunda Guerra Mundial, que te escondías en un bosque y desde ahí bajabas a la ciudad y disparabas, no. Esto, si pretendes hacer esa supuesta guerra de guerrillas, se llama más terrorismo urbano. Y alguno dirá, es que terrorismo son los que defienden su ciudad, llámenle como les dé la gana. Pero nos estamos refiriendo a acciones directas en las ciudades desde elementos que no pueden estar unificados y tienen que funcionar como funcionaban los comandos terroristas, desunificados, cada uno por su aire. Y si cae uno, no caen otros. Esto no son las guerrillas del siglo XX. Esto no es el siglo XX. Y tenemos una guerra adelante y lo que pensamos muchos es que la reflexión fundamental es pensar que estamos precisamente en una guerra y que esto hay que explicarlo con la crueldad que toca. Hay gente, nosotros tenemos una edad y muchos de los oyentes tienen una edad, pero hay gente de 20 años, todos hemos tenido 20 años, que está muriendo en el frente por un trozo de tierra. Hay gente con un futuro brillante en muchos casos que está muriendo y que va a morir. Y eso debe hacernos reflexionar que las guerras son algo histórico que no hay que fomentar y que hay que intentar evitar. A todo esto tenemos los movimientos también en la prensa. Como hemos dicho, la información se está convirtiendo en unos temas estrella de estos días de guerra y muchos medios han decidido irse de Rusia tras las amenazas veladas del gobierno de Putin, que incluso pedían hasta 15 años de cárcel a aquel que desinformara, según ellos, según su criterio. Al final, informar, desinformar, saben que depende del criterio de los movimientos de las tropas rusas. No solo se va a la prensa rusa, también siguen yendo esas empresas. Hoy ha sido Inditex, que ha cerrado más de 500 tiendas con 9.000 trabajadores. Y estamos en lo de siempre. La conceptualización esa tan habitual que están haciendo algunos medios y algunos gobiernos, incluso, ya lo hablamos de algunos integristas de la vida, de que todo ruso es malo y todo lo de Rusia es malo. Hombre, algunos creemos que eso es como decir, lo hemos dicho, que todos los catalanes eran independentistas o todos los vascos eran terroristas. Eso no va así. Es ese discurso mediático que algunos creen que es necesario para intentar imponer sus propias medidas. Habrá que observar cómo funcionan estas cosas los próximos días, la poca información que va a venir desde Rusia, el aislamiento, lo hemos dicho también en múltiples ocasiones, cuando menos información hay, menos real son las cosas y más fácil es crear noticias falsas porque nadie puede comprobarlas. Y vamos a ver cómo vive el interior de Rusia, por ejemplo, esos masivos despidos, hablamos no solo de Zara, IKEA, etcétera, etcétera, que afectan a mucha población, que al final seguramente lo único que querían era levantarse temprano, ir a trabajar, ser un poco más felices que el día anterior. Y les importa un carajo Ucrania, Putin, etcétera. Son movimientos cuanto menos extraños, que complican un poco más la situación, porque la reacción efectiva que puede tener Putin, obviamente, llámenle así de claro, es de enfado, de cabreo y de abandono por los principales países europeos, cosa que es bastante evidente. Y uno no sabe cómo puede reaccionar una persona en una situación tan compleja como esa. Sí que parece que ha habido reacciones a la desaparición de ese periodista español,
llamado Pablo González, que recordemos que escribía en medios, vamos a llamarle nacionalistas vascos, en el Diario Público, o era reportero de La Sexta, es decir, todo lo que se llamaría la ultraizquierda de este país, vamos a llamarlo así de claro. Pues parece que ha sido detenido, parece no, ha sido detenido por el gobierno polaco, acusado de espionaje a favor del gobierno ruso. De momento le están pidiendo 10 años de cárcel y creemos algunos que es aquello de no juegues con fuego que te puedes quemar. Parece que el gobierno español no va a hacer nada porque, seamos sinceros, si hace algo y resulta que es un espía, pues, ¿qué está el gobierno español defendiendo a espías rusos? Y esa es la realidad. Con lo cual el gobierno español no va a hacer nada. Algunos pensamos que esto se va a solucionar con una condena seguramente en las próximas semanas o meses, un traslado al cabo de un par de años o 3 a España para cumplir condena y al cabo de otro par de años estar en libertad. Pero esto no debe hacernos olvidar una cosa. El vínculo que tienen algunos gobiernos, lo hemos explicado en este canal muchas veces y nos ha costado muchas broncas y alguna amenaza, con los medios de información de este país. Fíjense que aquí hablamos de La Sexta y de Público, porque es donde escribía este señor. Hay historias varias desde que era obviamente conocida su pertenencia, digamos, a los servicios de información rusos y simplemente sabiendo que estaban en un país como Polonia, alguien avisó de esa situación, lo cual, y lo decimos con todo el respeto, nos parece certero, vamos a decirlo así, porque en este país parece, y este país hablamos de España, obviamente, que da igual espiar para uno o para otro. Aquí lo importante es meterse con, en este caso, el CNI o quien sea, insultarlos o lo que sea, y da igual que te pague o te prostituya un gobierno tercero, pero en otros países se lo toman bien en serio. Fíjense la diferencia, el supuesto espía, vamos a decir supuesto ahora porque somos unos cachondos, ya lo saben, y no queremos decir nada que pueda parecer que no está documentado, porque si no esto sería un cachondeo. Pero llamémosle el supuesto espía según las fuentes del gobierno polaco, vamos a dejarlo ahí. En Polonia es detenido y posiblemente condenado a 10 años aquí, trabaja en La Sexta y en el Diario Público. Cada uno que interprete lo que le dé la gana, si es o no es espía, si es o no trabaja por los servicios de información. Lo cierto y real es que eso nos está diciendo que en España hay un conjunto de gente, supuestamente, vamos a decirlo así, que trabaja para gobiernos extranjeros para desmantelar la democracia española. Y aquí se mira hacia otro lado, no porque los servicios de información no puedan hacer nada, que obviamente podrían, pero hay una directriz política que parece que indica que hay temas que mejor no tocar, y hay personajes que mejor no tocar. Al final, todas las organizaciones, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, de servicios de información, vamos a dejarlo así, de seguridad, tienen sus propios mecanismos y algunos les podemos asegurar que funcionan lo suficientemente bien para que personajes potencialmente peligrosos para este país, pues acaben pasando unos años en una cárcel de Polonia, que les aseguro que no es nada tan más cómodo, que es bastante más incómodo que estar de reportero en La Sexta aunque tengas afarreras de jefe. Esa es la realidad que hay que a veces explicar con rotundidad. Veremos por dónde acaban los tiros, pero está claro, insistimos, quien juega con fuego se acaba quemando. Y algunos se piensan que todo es España, que todo es la juerga y el cachondeo, la mentira pública como se hace en España en los medios de comunicación o incluso en el País Vasco, de que digo las barbaridades que digo y nadie me va a decir nada. Pero al final hay países donde ciertas actividades delictivas no se dejan pasar ni un segundo. Y parece que algunos creían que todo era la protección de España y se han dado cuenta de que si dependes de un tercer país, de un tercer gobierno, con todo el respeto, que te cuiden ellos, aunque sea en Polonia. Y está claro que tampoco parece le van a cuidar. Esa es la realidad que no podemos olvidar. Todo esto además está teniendo parte de esta repercusión mediática,
conflictos en los partidos en España. Hablamos obviamente de Podemos, donde parece que la guerra interna se está recrudeciendo. Parece un poco olvidada con el tema de Ucrania. Imagínense, si no hubiera Ucrania, lo tiráramos como aquellas películas que le das con la mano y ¡pam!, desaparece el tema. Y sube el que está más abajo, obviamente. La guerra de Podemos es brutal. La caída por el precipicio de Podemos ya prácticamente no tiene nombre. En esa guerra enfrentada irrumpe ahora Pablo Iglesias criticando a Yolanda Díaz, irrumpe la tropa, curiosamente, hablamos de ese periodista que no tiene padre, para defender a Yolanda Díaz. Y se enfrentan entre ellos ya abiertamente en redes, en Twitter. Porque esto en los comunistas, que por cierto, Iglesias es confeso, pero Yolanda Díaz es confesa comunista también, saben cómo acaba. Si no, pueden preguntarle a todos los generales que desaparecieron desde los años 30 hasta más adelante en la antigua URSS. Ya saben, o estás conmigo, o cuchillo al cuello, y que sangre es sangre, como los cerdos, en la época de matanza. Esa es la realidad del comunismo, broncas diarias, broncas para intentar quedarse los restos de Podemos, y Yolanda Díaz cada vez con más ganas de seguir buscando un lugar en lo público donde mantenerse, no solo su piso 400 metros gratis, sino su forma de vida que lleva desde hace 20 años mamando del dinero público, a pesar de las mentiras en su currículum y todas las historias que hemos explicado tantas veces que nos aburre ya. Lo único que quiere Yolanda Díaz es sobrevivir en la política, seguir viviendo y chupando del dinero público. Y se enfrentará a Pablo Iglesias, que en principio la había dejado de heredera, pero que parece que quiere retornar al liderazgo de un partido en llamas, que creemos algunos que este ataque de Rusia a Ucrania ha sido la picota de ponerlo en una situación cada vez más complicada. Habrá que estar atentos si Yolanda Díaz acaba derivando hacia el PSOE, pero todo esto, fíjese el detalle, tiene repercusión gracias a la guerra o la invasión, como han cambiado hoy en televisión, en el fútbol, antes llamaban guerra de Ucrania, ahora le llaman invasión de Ucrania, nos da igual. El concepto es a lo que está sucediendo en el este de Europa, con una repercusión importante en la política española. Decisiones, por cierto, referentes a la guerra que ocupan al Podemos principalmente, y el PP mientras siguen a su aire. Según parece, unas nuevas decisiones de Feijóo es que quieren los votos de Ciudadanos, totalmente lógico y coherente, pero que no quieren a sus cargos. Una política diferente a la que adoptó en su momento Casado, de que parecía que le diera fichar a cargos de Ciudadanos para atraer los votos. Bueno, algunos creemos que es una táctica no muy inteligente, porque obviamente los cargos que atraían, y hablamos de antiguos directivos, por llamarles de alguna manera, de ciudadanos, atraían a gente directiva, pero no atraían al votante precisamente, mientras que esta política, parece de Feijóo, lo que pretende es separar directamente a los líderes de Ciudadanos y dejarlos, digamos, en un rinconcito para pensar. Si esta política funciona, obviamente que Arrimadas se olvide de su ministerio, que Edmundo Val se olvide de su ministerio, excepto obviamente que se pasen al Partido Socialista, que todo puede pasar. Pero creemos que en ese sentido es una decisión inteligente, porque al final lo que aportan son las ideas y los líderes en Ciudadanos precisamente. No queda ninguno que pueda aportar votos. Y eso nos lleva también a Cataluña, que saben que hablamos muy poco, porque, les voy a ser sincero, nos da una pereza total hablar de Cataluña, y eso que lo tenemos aquí al lado, por no decir que bajo la calle estamos en Cataluña, pero realmente te da mucha pereza. Tenemos hoy temas curiosos. Tenemos por un lado que Puigdemont, ya se acuerdan aquel, el que huyó metido en un maletero de un coche, mientras que Zelensky, por ejemplo, en Ucrania se ha quedado, pues ese Puigdemont, pues ahora dice que hay que suplantar a los partidos políticos votados en eso que llama el Consejo de la República, que lo han convertido en el nuevo líder espiritual, debíamos llamarle. Por cierto, se ha engordado un poco Puigdemont, no creo que cupiera ya en el maletero del coche, pero la realidad, dijimos en su momento que Puigdemont acabará podrido en Europa en algún lugar. Pensamos incluso que podría acabar en Rusia, pero nos parece que se va a hacer cuanto menos extraño,
porque con la situación actual, a pesar de que fue el gobierno ruso el que más ayudó a Puigdemont, parece que no es el mejor compañero de viaje. Y la realidad es que siguen haciendo esas cosas extrañas, que lo único que consiguen es el ridículo de cara a los ciudadanos. Se hace curioso porque, curiosamente, algunos de sus fieles, en este caso hablamos de un exdirigente de Terra Lliure, el Bentenax, bueno, un tío de esos que está un poco mal de la cabeza, digámoslo así, claro, pues según parece en la manifestación de ayer de la Meridiana, que siguen cortando la calle, sorprendentemente, a pesar de que hay órdenes que no se corte, dijo que daba igual las identificaciones que hicieran los Mossos, que la presidenta Laura Borràs las tiraría a la papelera, las denuncias y las multas. Hombre, hemos dicho en muchas ocasiones que lo de Cataluña es ridículo, pero a veces se excede un poco el ridículo porque hay la sensación, vamos a decirlo así claro, de que no tienen ya ni vergüenza de decir ciertas bestialidades que parece no deben coger a nadie de imprevisto. Habrá que ver si ciertamente eso funciona así, si van a romper las multas o no, pero en todo caso, el Estado de Derecho no puede tener a ciudadanos privilegiados como son estos de la ultraderecha catalana más rancia de Europa. Y recordemos, hoy el Congreso Fundacional del partido que quiere convertirse en la referencia de todos los partidos constitucionalistas en Cataluña, dicen que han agrupado a gente que era antigua del PP, de Vox, de todos los partidos constitucionalistas. A nosotros se nos hace curioso, porque conocemos a algunas de las personas que hay allí, que no sabemos cómo decirlo exactamente. El partido se llama Valens, por cierto. Valens. Miren, pues, y aquí hablamos de experiencia. Los que nos partimos la cara en el 2017, pues a los Valens no los veíamos. Muchos de esos Valens, empezando por su presidenta, llevan desde hace 20 años, 10 años, eran ya diputados o senadores. No parece gente del cambio. ¿Saben qué parece? La gente de toda la vida, que en Cataluña eso ha funcionado mucho. Esos que toda la vida han estado mamando o pendientes de mamar dinero público, que dicen, vamos a intentar engañar nuevamente a los ciudadanos para intentar seguir mamando dinero público. Si esa es la referencia del constitucionalismo en Cataluña, perdón, es para bajarse del coche directamente. No son Valens. Valens seguramente eran aquellos que nos partimos la cara en el 17, en el 16, en el 18, que nos amenazaban de muerte por decir lo que pensamos, que unos cuantos estamos, y ninguno de ellos, con todo el respeto, lo hemos visto en esa organización, y que pensamos que estos no dejan de ser los típicos continuistas que se habían alejado durante un periodo de la política, han fracasado en su vida fuera de la política y saben que en la política pueden volver a tener su oportunidad de ganar dinero y forrarse. Se hace extraño con todo lo que está sucediendo en estas últimas semanas, meses, que todavía hay gente que crea en Cataluña que se puede engañar al personal, pero es que al final el pueblo catalán, vamos a llamarle así, es un pueblo que siempre ha sido engañado, por unos y por otros. E insistimos, el gran problema que existe en Cataluña es que no hay nadie que represente el constitucionalismo de una manera fuerte y eficaz, porque no existe ningún tipo de liderazgo. Y si el liderazgo del constitucionalismo debe ser una senadora de Convergencia y Unió, pues señores, perdón, que luego pasó por el partido también del francés que estuvo en el ayuntamiento, y luego pasó por el PP, es que es la polla, de verdad, ¿eh? Esa es la triste realidad. Cada mes cobrando un sueldo. ¿Eso es la regeneración? ¿Eso es ser un valiente o eso es ser un oportunista? Y hay que decirlo así, que a lo mejor nos saltan 4, que ya lo sabemos porque nos conocemos todos diciendo que no, que Carlas, que no lo entiendes, que esto es la regeneración, mis cojones. Así de claro. ¿Que no hay otra alternativa? También es cierto que ahora mismo en Cataluña es un oasis, porque los tontos desaparecieron y no queda nada para que mucha gente confíe. Y hay un dato que hay que remarcar. Últimas elecciones, apenas más del 50%, autonómicas. En las madrileñas, más del 80%.
Y eso nos lleva a una cosa clara, que ni votaron los constitucionalistas, pero tampoco los independentistas. Hay mucha gente que ya está cansada de los engaños, sea en Cataluña, sea en Barcelona, sea en cualquier lugar. Es la realidad que se ha dejado llevar a esta parte de España y creemos algunos que es un tema de difícil solución que deberemos ver en los próximos meses o incluso semanas por donde discurre. Vamos a dejar por el programa, estando pendientes, como estamos diciendo, de Ucrania, recordando que estamos ante una guerra, que no nos vengan con discursos sencillos, que es una guerra, que la gente muere. Y, perdón, algunos pueden tener sus creencias, obviamente, pero cuando uno se muere, se ha acabado todo. Así de claro. Te mueres, mira, pues se ha acabado. Y es muy triste ver que gente joven, gente mayor también, obviamente, muera en pleno siglo XXI por causas ajenas, digamos, a su propia voluntad. Como siempre, en el Patreon, el canal de la transferencia, nos vamos a ir en principio hasta mañana. Les hemos dicho, el equipo Zulu volverá en principio sin una novela la semana que viene, aunque estamos también de viaje, con lo cual vamos a ver cómo lo organizamos. Y nos despedimos directamente hasta mañana, como siempre, con Seguimos.